nos meterá en profundidad en esta enfermedad porque la ha vivido y luego de vivirla fue cuando indagó a ver qué era. Pero para empezar, Davinia, ¿cómo llegas tú a saber que tienes sarcoma de Ewing? ¿Cómo fue todo ese previo? ¿Qué circunstancias pasaron en tu vida para que te detectaran que tenías el sarcoma de Ewing? Vale, te cuento un poco. Hace como unos 3 años empezaron con unos dolores muy fuertes en el pie izquierdo, en las tibias concretamente, y me achacaron a la circulación. Yo estuve mal diagnosticada durante todo ese tiempo, acudiendo a urgencias, día y noche. Los dolores eran increíbles, no había medicación que me lo quitara, pero claro, trabajaba de pie, eran muchas horas, era camarera, y ellos me diagnosticaban como, lo llamaban celulitis, se achaca la circulación. Claro, cuando los médicos te diagnostican, pues claro, obviamente tú haces caso a eso. Ellos me decían que yo no hacía el reposo que tenía que hacer, que no me tomaba la medicación, que por eso no se me quitaba. Pero era increíble, yo lloraba muchísimo, mi familia lo pasó muchísimo. Hasta que un día fui a salir al trabajo y en el coche ya no me reaccionó el pie. Entonces fue cuando me di cuenta que mi cabeza y mi extremidad no concordaban. Pues tuve un accidente. De ese accidente me dieron al Negrín y gracias a una doctora, que fue según verme el pie, me dijo: niña, de aquí no te vas a ir porque tú no tienes nada en la circulación. A partir de ahí fueron como 95 días de pruebas, día y noche. Habían varios medicamentos, varios rescates, como le llaman a ellos, ya hasta con morfina muchísimas veces. Y claro, ya ellos se temían lo peor. Ellos cuando ya me vieron la radiografía, ya un poco ellos vieron el cáncer ya. Obviamente no me lo iban a comentar hasta que no le pusieran nombre y apellido a lo que tenía. Pero prácticamente no había hueso. Tú veías una radiografía mía de un pie y de otro y prácticamente era todo oscuro. No, ellos me decían que era un milagro, que cómo estaba de pie, que cómo hacía yo para estar de pie. Y nada, durante esos 20 días fueron pruebas hasta que aquel día el traumatólogo que me salvó la vida, se acercó a la habitación. Y él, es como yo te comentaba, yo muchísimas noches parecía que aquella voz era lo que yo oía en mi cabeza cuando cerraba los ojos. Aquella noche fue tremenda. Él me decía: lo siento, y yo le decía: pero ¿por qué me dices lo siento? Él me estaba desahuciando, él me decía: lo siento, es que no voy a poder hacer nada. Lo más probable es que tengas metástasis en el pulmón, en el riñón, es que lo que tienes es un sarcoma de Ewing. Que cómo esto no se vio, él lo decía muy enfadado, porque no entendía la falta de protocolo, porque cualquier persona que acuda a un médico con un dolor en cualquier extremidad, ya seas niño, adulto, anciano, el protocolo es hacer un radiodiagnóstico, ¿no? Pues no hubo. Y se pudo haber evitado. Pero así fue. Él prácticamente me desahució. Y justamente en ese momento, como dices tú, esa esperanza de vida, por así decirlo, que él te da, ¿la recibes tú sola? ¿Tú te sientas solo con el traumatólogo? No, en ese momento yo estaba acompañada de mi pareja, en aquel entonces, y con mi hermana. Recuerdo de yo entrar a la habitación y él me estaba esperando. Y yo le decía en broma: venga, dime ya que me quiero ir, que me quiero ir para mi casa, que me quiero poner a trabajar. Y él, es que la cara de aquel hombre, es que se reflejaba tanto dolor y tanta pena en la cara de él, que yo no sabía cómo decirme. Lo único que se sabía de su boca era: lo siento. Se disculpaba. Digo: ¿por qué me disculpas? ¿Por qué te disculpas? Y dice: lo siento muchísimo porque yo lo único que voy a intentar es salvarte la vida. Y yo me acuerdo que le dije: perdóname, pero es que ni tú ni nadie me va a decir a mí cuándo me voy a morir. Haga lo que tenga que hacer. Simplemente haga lo que tenga que hacer. Pongo mi vida en sus manos, pero haga lo que tenga que hacer. Y tras esa noticia, ya cuando tú te encuentras a solas, ahora en ese paso te decía el contexto de que si te acompañaba, cuando ya tú te encuentras a solas, ¿cómo empieza a trabajar esa cabeza, por así decirlo, esa mente, para asimilar lo que él te está diciendo? De decir, en lo que dices tú, nadie me va a decir a mí cuando yo voy a morir, pero ¿cómo logras tú, entre comillas, sacar esa fortaleza y asimilar de decir, jolines, cómo es un cambio de vida radical? Sí, por supuesto. Te digo la verdad, estoy pisando tierra ahora.
aquello fue un sueño, yo todavía estoy como bajando de aquella nube. Lo estoy asimilando, sinceramente, lo estoy asimilando ahora. Porque aquello fue, no me permitía ni siquiera a mí misma cerrar los ojos y decir, es que tengo cáncer, es que me puedo morir mañana. No, yo solo quería que un día y otro, y pasar al otro, y levantarme, que fuera otro día, y que fuera otro día. ¿Y cómo son, cuando ya recibes todo eso, ya tú mentalmente empiezas a asimilar la situación? Sí. Una situación que te va a cambiar la vida, queramos verlo por donde queramos, una situación que te va a cambiar la vida. Sí. ¿Cómo son esos primeros días, esas primeras semanas en las que ya empiezas todas esas pruebas para la operación, etcétera, etcétera? ¿Cómo son esos primeros procesos hasta llegado el momento de...? ¿Sabes qué pasa? Que lo único que tenía yo era muchísima incertidumbre. Porque desde el momento que me hacían una prueba a que me dieran el resultado, era mortal. Era mortal porque de eso dependía mi vida. La incertidumbre sería la palabra. Miedo no tuve en ningún momento. Incertidumbre sería la palabra. La verdad es que mi pena y mi dolor era ver cómo mi familia se destruía. Porque imagínate, ellos delante de mí no mostraban fortaleza, pero es que detrás se iban a llorar. Y no se podía permitir delante de mí flaquear. Y justamente hablando de eso, esa incertidumbre, esos miedos, ¿cómo lo logras manejar el antes, el durante y el después? Porque son 3 etapas en las que tu vida van a ir dando giros en esas 3 etapas, el antes, el durante y el después. ¿Cómo manejas mentalmente, emocionalmente esa incertidumbre y ese miedo, tú, antes de expresárselo a tu gente? Sí, yo tenía claro que a mí se me dijo el diagnóstico que tenía, a mí no se me mintió desde el principio. A mí nadie me dijo, te voy a salvar, vas a salir de esta. No, tienes esto es mortal, mira la edad que tienes, estás en un rango muy peligroso y encima no sabemos desde dónde viene. Entonces yo un poco los fui preparando a ellos. Yo estuve fuerte en todo momento. Era yo quien los preparaba a ellos. Yo recuerdo que siempre les decía, no lloren, chiquillos, si Dios quiere y está para mí, pues no lloren, chiquillos, yo fui feliz. Hay muy poca gente en esta vida que puede decir eso, yo fui feliz. Yo voy a luchar y esto no se va a quedar así. Pero mi incertidumbre y mi pena eran ellos, el ver cómo sufrían. Estabas más preocupada de lo externo que pensar en ti misma en esa situación. Sí, por supuesto. Mi dolor eran ellos y voy porque digo, y si me voy, ¿qué? Pero ¿cómo se quedan ellos? Y justamente ahora, antes de meternos en profundidad de esas familias y amigos que han estado ahí, ¿cómo fue o qué papel jugaron durante todo este proceso médico? Como dices tú, ese médico que te pide disculpas, esos tratamientos, o cómo empiezas tú ese vínculo, por así decirlo, con esos profesionales médicos que te van a empezar a tratar, y ese tratamiento, ¿cómo es? ¿Cómo reaccionas tú o cómo te vas viendo en ese proceso de dialogar con el médico cada vez que viene, cada vez que te hace una prueba? ¿Cómo logras tú el feedback, el tú a tú con ellos para tú también? Él que te pide disculpas y su equipo estará atento a todo lo que te pasa. ¿Cómo interactúan para que ellos te vayan dando esos detalles de lo que te van a ir haciendo? A ver, nosotros tomamos decisiones a través de un comité médico. A mí no se me tocaba ni se me hacía nada. Cada vez que se me hacía algo se tenían que reunir. Traumatólogos, neurólogos, oncología. Fue una locura. Mi caso en el Negrín fue súper sonado. Era algo un poco extraordinario. Y yo te digo, yo no lo quería ni escuchar. Yo cada vez que oía su voz, como que me temblaba todo. Como que parecía que era mi verdugo. Y al final fue quien me salvó la vida. Pero es que ni siquiera quería escuchar su voz. Yo no podía ni siquiera escuchar su voz porque me temblaba todo. La persona que me había desahuciado, que a la misma vez me salvó la vida, pero que me estaba desahuciando, ¿no? Y te digo, me daba miedo hasta escucharlo. Pero me aferré muchísimo a él. Yo tuve la oportunidad de que esa operación se me realizara un poquito antes, pero yo tenía claro que no, que el mismo que me desahució me tenía que salvar la vida y que mi vida estaba en sus manos, que yo no quería que fuera otra persona sino él. ¿Y por qué tratamiento previo? Para que la gente más o menos vaya asimilando cómo es el proceso hasta llegar a la parte final. ¿Cómo es ese proceso médico? ¿Qué pautas o qué pasos siguen para llegar al final? Quimio, lo que hablamos, quimio. ¿Cómo es el inicio hasta el proceso final? Vale, los primeros pasos fueron hacerme un PET-TAC,
que consiste en un radiodiagnóstico de todo el cuerpo para ver hasta dónde había llegado, porque era metastásico, a ver hasta el daño que podía haber hecho el cáncer, que gracias a Dios había unos pequeños pústulas en el pulmón, simplemente, que gracias a Dios lo llevo bien, están ahí, mantenidos, como digo yo. Y ellos pensaban que, claro, que cuando salían los resultados iba a estar invadida, era lógico, no se sabía de dónde databa ese cáncer, desde cuándo. Y obviamente si desde la tibia la tenía todo oscurecida, hasta el pie, imagínate el alcance que pudo haber tenido. Pero no, pues para asombro de ellos y nuestro, como digo yo, un milagro de Dios, pues no había tocado nada más. Entonces ellos se dieron prisa y a las 2 semanas me estaba dando quimio yo directamente. Me derivaron al hospital insular, porque en el Negrín en ese momento había muchas listas, no había medios y había que actuar rápido. Y me derivaron al hospital insular. La verdad que me trataron súper bien. La verdad que el servicio de oncología es increíble allí también. Hacen una labor increíble. Y justamente todos se estarán preguntando la quimio. Los efectos de la quimio. Como dicen tus amigas, esos cambios radicales en tu imagen, por así decirlo. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en ese proceso a ti de decir, Dios? ¿Cómo fue el decidir? Mira, el paso que diste? Sí, yo sabía que se me caía el pelo, sabía de los vómitos, sabía los malestares, sabía la fiebre. Un poco ellos me dieron las pautas que iban y pasándome los efectos secundarios a lo largo del tratamiento. Lo que pasa es que fue tan agresivo el mío que me dieron inmediatamente. Es más, yo me di la primera quimio a las 2 semanas de conocer el diagnóstico y inmediatamente me acuerdo estar acostada en la cama y levantarme y el colchón estaba lleno de pelos, ya se me caían y recuerdo como levanté el teléfono y le dije a mi amiga, ven, tráeme la máquina y ven. Y ella me decía que no, que te esperes, que no seas así de radical, espérate y tal. Digo, tráeme la máquina ya porque yo no voy a pasar este suplicio. Al final se me va a caer, ven aquí. No, yo creo que eso es una de las cosas más impactantes y que no se me va a olvidar nunca de verla a ella cómo temblaba pasándome la máquina. Porque es difícil, cuando al final te toca de fuera, pues mira, pues es una pena, es una lástima, a todo el mundo nos toca un cáncer por un lado por el otro, ¿no? Pero era rapar a su mejor amiga y a expensas de, sin saber lo que iba a pasar. Pero es eso, lo que dices tú, a expensas de lo que va a pasar. Y en ese momento que lo decides tú, sí. Bien lo dices tú, yo no quiero ver, no quieres ver el proceso, lo ves de otra manera, sí. pero no quieres ver el proceso de decir, jolín, se va cayendo. Yo quiero, dentro de la situación en la que me encuentro, evitarme el proceso de ese cambio radical. Lo hago ya, sé que se me va a seguir cayendo, pero lo hago ya para, corrígeme si me equivoco, por lo menos para calmar esa sensación de decir, no ver yo ese proceso tan duro. Era un poco esconderlo, era como diciendo, ya está, otro paso más, ya lo dije. Antes de que me pase lo hago yo, por supuesto. Pero si para mí fue difícil, yo siempre se lo digo a ella. Yo creo que fue más difícil para ella que para mí en ese momento. Totalmente, no me quisiera ver en su situación, la puse en la pobre. Es una situación, pero no quería que fuera nadie, quería que fuera ella. Tenía que ser ella quien lo hiciera. Y justamente en esos primeros cambios, ahora lo que estás hablando, ya vamos a ir para adelante y para atrás en la situación, pero cuando me das dos pinceladas, vamos a ir hilando esas cosas. Ella fue la primera que vio ese cambio brusco en ti, es decir, desde que tú empiezas, porque sabemos que ese proceso de caída es normal en este tipo de tratamiento, pero fue la primera persona que vio ese proceso de caída, es decir, que previa a que ella te cortara el pelo o te lo rapara en esta ocasión, nadie más vio ese proceso tuyo de esa caída ni ese cambio. Mis hermanas, pero es que no di pie a ellos. Desde el momento que yo me levanté de la cama y vi el mechón entero en el colchón, digo, hasta aquí. Enseguida cogí el teléfono, lo llamé y le dije, por favor, quítame esto de encima, quítamelo ya, quítame este sufrimiento ya, no me hagan pasar por esto, porque ya yo sabía.
pero no quería pasar también por esa agonía. De todas maneras, yo a mis amigas, porque estuvimos hablando el otro día, dejé que me vieran un poco cuando ellos llegaron a mi casa y me compraron la silla de ruedas, como te conté, hicieron la colecta, me compraron la silla de ruedas y llegaron. Y yo después de aquello yo no quise que volvieran a verme como yo estaba. Necesitaba curarme yo, sanarme yo. Es que no podía ni mirarlos a la cara, no podía engañarlos. Yo no podía decir, vengan a verme, estoy bien, es que no estaba bien. Yo no podía engañar, es que parecía que me estaba engañando a mí misma, no podía. Y yo sabía que si lo voy a flaquear, iba a flaquear yo. Y justamente eso, ¿cómo lo logran ellos? En el caso de tu compañera que te rapa el pelo, pero luego, ya sabemos que en ese momento tu pareja, tu hermana son los primeros que se enteran. Sí. Pero, ¿cómo se lo haces tú? ¿O se lo haces llegar, o se lo haces entender, o se lo haces comprender a ese grupo de amigos que durante una temporada tú necesitas sanarte tú, estar tranquila contigo, procesar esto, sí, pero que a pesar de tu dolor no quieres que ellos te vean? ¿Cómo le explicas lo que te está pasando y cómo le haces entender que acepte tu situación y de que en ese momento no quieres verlos? ¿Sabes qué pasa? Que ellos me conocen tanto que ellos sabían que tendría que haber una razón de peso muy, muy grande para que yo no quisiera verlos. Ellos en todo momento estuvieron informados, mis hermanas, ellos eran día y noche, ellos lo pasaron súper mal. Día y noche estuvieron ellos informados, ellos no dejaban de ir a tocar la puerta y yo decirles que no, pero ellos no dejaban de ir a tocar la puerta, de informarse, de llamar, pero ellos me respetaron muchísimo mi decisión. Ellos sabían que yo ni anímicamente ni mentalmente me podía permitir verlos porque estábamos hablando de que me estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y primero tenía que estar segura yo para poder demostrárselos a ellos. La verdad que estoy súper agradecida con ellos, porque me entendieron en todo momento y me respetaron. Y estuvieron ahí. Nunca se fueron. La que paré un poco el mundo fui yo, pero ellos siempre estuvieron ahí. Y ahora siendo un poquito sincero también. Sí. ¿Lo considerabas egoísmo? ¿Lo considerabas egoísta de decirle, jolines, se están preocupando todos los días? Y me sentí... Y yo... También es comprensible, es comprensible de que tú lo lleves desde ese punto de vista, pero a lo mejor visto desde otra manera, y todos los que han pasado por la situación tuya tienen ese punto de egoísmo, quien lo quiera ver, quien lo quiera ver, son capaces de explicárselo a su familia, pero primero tengo que estar yo bien, procesarlo yo, de que no quiero que me vean en este proceso, y además no es egoísmo hacia ti, sino protección hacia ellos. Sí, pero sí, lo sentí muchísimas veces, me sentí súper mal. Es más, hubo una tarde que le dije, venga, a una de ellas, le dije, venga, ven. Estuvo 1 hora y media sentada a la puerta de mi casa y yo detrás de la puerta sin poder abrirle la puerta. Y así no se levantó hasta que yo la abrí. Sabes que yo me sentí muchísimas veces, si yo lo estoy pasando mal, imagínate cómo lo están pasando ellos. Porque claro, mis hermanas pasaban el proceso de día y noche, ellos sabían cuando estaba bien, cuando estaba mal. De todas formas, mis hermanas siempre me ayudaban un poco a eso, yo les entendía, tranquilo, ustedes estén tranquilos, que desde el momento que yo vea que ya esto pasa a ser mental, la primera que los voy a llamar para que vengan aquí voy a ser yo. Sabemos que anímicamente no podía, es que me pasaba hasta 20 días sin poder hablar. Eran increíbles los cambios de tensión, estuve 3 veces ingresada, me pusieron sangre, una vez estuve tan débil que casi me toca la médula espinal. Fue, tú sabes las veces que yo lloré y le dije a mi hermana, no me dejes sola, porque el médico tiene que decirle, si tú la quieres, vete, porque cualquier cosa, cualquier virus, cualquier cosa podía matarme. Y yo, fue muy duro, porque en mi historia médica mi médico siempre dejó escrito que tenía que estar acompañada 24 horas. Ellas trabajan las dos en el Servicio Canario de Salud, y gracias a ella. Y sabía lo que hacía. Yo tenía 2 enfermeras en mi casa, día y noche, 2, no 4, porque todas estuvieron, pero yo no, aquello era un hospital de día todo el día y noche, 1 año y medio. En mi casa era un hospital día y noche. Y hablando de esa sensación de, como dices tú, el hospital en casa, el que te despierte, el que, como dices tú, incluso sin fuerza, abrir los ojitos
Sí. Y ver a ese ser querido, en este caso tus hermanas, ahí al pie de la cama, y sobre todo en esos momentos de debilidad. ¿Cómo digo yo, cómo logras tú animarlas a ellas a que aguanten? ¿Y cómo logran ellas animarte a ti a que aguantes? Porque lo que dices tú son 20 días sin hablar, son 20 días a veces con un estado anímico, dices tú, súper débil. ¿Cómo, sin hablar, porque dices tú no puedes hablar, cómo lograban comprenderse y decirle, sí podemos? ¿Sabes qué pasa? Que me conocen tanto que con una mirada ya sabía lo que quería. Ella está todo el día trayéndome regalos, todo el día trayéndome golosinas, trayéndome la comida que a mí me gustaba. Pero muchísimas veces ella se sentaba al borde de la cama, como te conté, y no hablábamos. Eran días enteros, días y noches sentadas al pie de la cama sin mediar palabras, simplemente cuidándome y dándome de comer, pero no. Ella sabía combinarme lo que tenía. Ni siquiera es que no podía ni siquiera expresarme. Por mi tono de piel, por mi tono de voz, no podía. Es que me estaba muriendo. Ni siquiera podía expresarme. Y ahora siendo dentro de la total dureza de la situación, porque mira que conozco personas que han pasado por lo mismo que tú, no directamente, sí, tías y eso sí, pero que no lo he vivido tan in situ como lo pueden vivir ellos. Sí. ¿Cómo, cuando ya ves ese proceso, esa evolución, el que dices tú, ya estoy fuera de peligro, ya estoy fuera del riesgo, sacando el lado positivo de la situación? Porque ella, se lo digo, de las personas más, y de voz de sus amistades, es de las personas más positivas, más optimistas, la que anima a todos, como decían ella, la psicóloga del grupo. ¿Cómo, justamente cuando estás en el lado opuesto de decir tú, a ver cómo, que no eres de las que pide ayuda? Sí. Cuando ya ese proceso positivo ya empiezas tú a evolucionar, sales de esa situación anímica de estar en la cama, ya empiezas con tu proceso rehabilitatorio, tal. ¿Cómo les cambia el semblante a ellos? ¿Cómo te cambia el semblante a ti? ¿Cómo vives ese proceso de decir, estaba a nada? Sí. Ahora querer comerme el mundo con este cambio. ¿Cómo les cambia el semblante a ellos de esa dureza de decir, se nos va o no se nos va? Sí. Que lo hablamos con tus amistades también, se nos va o no se nos va, a decir, jolines, lección de vida. Siguió. Bueno, un día la dejé, como dije yo. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre... A ver, la enfermedad estaba y está claro que la ciencia fue quien me ayudó. La ciencia y aquel médico que creyó en mí y en salvarme la vida. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la guerra no era contra una enfermedad, era conmigo misma. Es que a veces los problemas externos, dices tú, pues ¿cómo se solucionan? Pues los haces a un lado, pues miras hacia otro lado, pues te enfocas a esto. Pero es que esta vez no había escapatoria. La guerra era conmigo misma. Y yo tenía claro que la iba a ganar. Y si no la ganaba, pues yo tenía que decirle a las personas que yo quería, a mi alrededor, que todo estaba bien. Que si aquí se acababa, pues se iba a acabar bien, que yo tenía la mejor familia, los mejores amigos, que no lloraran, que iba a ser feliz. Cuando ya llegó la hora de la reunión con ese médico, para ver si podían amputarme la pierna, era mi salvación, como te dije yo. Yo aquella tarde llegué con mi hermana a la consulta. Él me viró el ordenador para mí y me dijo, enséñame. Digo, no. Yo no quiero ver nada, no voy a saber nada. Digo, ya yo me he estado informando, ya sé el índice de mortalidad que hay, ¿qué me vas a contar que yo no sepa? A mí, dime lo que vas a hacer. Dime si me vas a salvar la vida. Pues bueno, pues la línea, pues entonces yo me llevé mi caso para Italia y lo mejor es que amputemos la pierna. Lo poco que hizo la quimio, después de aquellos 9 meses, lo único que me hizo fue dejar ver hasta dónde podíamos amputar. Y le dije, no, ni me digas dónde ni cómo. Hazlo, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer porque estoy en tus manos. Yo sabía que aquella tarde iba a decidir mi vida. Si él me decía que no se amputaba la pierna, yo sabía que no tenía escapatoria. Pero también tenía claro que si me decía que no había solución, hubiese parado el tratamiento, hubiese parado todo y hubiese dicho, déjame vivir porque no me iba para nada ni nadie, vamos. Lo tenía clarísimo. Y lo que hablamos,
tú lo sabes porque lo has vivido, pero es lo que decía y lo hablamos nosotros, tú lo viviste antes de que te amputaran la pierna, como decimos a veces, cuando hiciste esa amputación en miembro fantasma ese que sigue ahí, que no lo sientes, pero está ahí. Dices, tú lo miras y es que no está. Pero es que no está, sí, ellos también estaban un poco también asombrados con eso. ¿Sabes qué pasa? Que ya mi cabeza, ya los achaques que yo tenía durante todo ese tiempo, ya como que mi cabeza y mi cuerpo estaban hechos a hacer una vida sin el miembro. A ver, que el miembro fantasma al final es neurológico. Y es que no la tenía, y yo sabía hacer una vida sin una pierna. Así que cuando me la amputaron, yo ni siquiera tuve ese de me dolía, me picaba. Ellos decían, pero de verdad que no la sientes, pero de verdad que no te duele, pero en ningún momento. Así que está más que claro que era mental, que todo era mental. Pero ya yo lo tenía asimilado, yo tuve esos 9 meses para asimilarlo. Yo lo que quería era que me la quitaran. Si algo tienes mal y algo te hace daño, ¿qué es lo que quieres? Que te lo quiten. Pues era lo que yo quería. Si algo me va a salvar la vida, va a ser esto. Y era lo que deseaba. Y justamente desde el proceso ese de esa operación, ¿cuánto duró la operación más o menos? La operación duró unas 5 horas. Y la verdad que tuve los mejores médicos, los mejores anestesistas, traumatólogos, neurólogos. La verdad es que se volcaron muchísimo. Un caso muy sonado. En el Negril no hay persona que no diga sarcoma de Windavini, todo el mundo sabe. Y la verdad que fue súper angustioso. Se supone que iba a durar 3 horas, duró 5, porque fue muchísimo lo que me tuvieron que coser. Al final me pudieron salvar la articulación, que gracias a eso con la prótesis está todo perfecto. Y la cicatrización y todo eso fue perfecta también. A los 3 días yo estaba recién en la habitación, levantándome sola, bañándome sola. Ellos me decían terremoto, ella no está en la habitación, ella nunca está en la habitación. Yo, gracias a Dios, para eso también los dolores fueron fuertes los primeros días, pero enseguida remontamos. Y justamente todo eso, lo que dices tú, ya al tercer día estás dando guerra, al tercer día te levantas, al tercer día estás luchando, retomando tu vida, como decía, aunque sea en el hospital, pero estás retomando tu vida. Desde ese proceso de cicatrización hasta que te ponen la primera prótesis o te hacen las primeras pruebas, ¿cuánto tiempo pasa y cómo te vas sintiendo tú de decir, voy asimilándolo, pero durante una temporada voy a estar sin la prótesis, lo que decimos, cicatrización, rehabilitación, fortalecimiento de la zona para poder poner la prótesis? ¿Cómo es ese proceso ahí ya cuando dices tú, ahora empieza otro trabajo duro? Sí, te cuento mi reacción cuando desperté de la anestesia. Yo miré a mi alrededor, vi a mi hermana y tal. Y lo primero que hice fue levantarme la sábana y decir, ya está, dime que ya está. Cuando yo vi que no tenía la pierna, digo, ahora sí, fue como que me había quedado, como si me quitaran una maleta de encima increíble. Fue como, ya está, ya pasó. Que en realidad no había pasado, que en realidad acabamos de empezar. Pero me sirvió muchísimo. Yo sabía, tenía clarísimo a dónde quería llegar. Después pasó como unos 3 meses hasta que se cicatrizara bien para poder volver a la rehabilitación y la colocación de la primera prótesis. Yo no dejé la rehabilitación, hubo un antes, un mediante y un después con la rehabilitación, obviamente. Ellos me enseñaron a cómo moverme, cómo mover la cintura, cómo mover el muñón, todo. Porque claro, la prótesis la llevas con la carga del cuerpo, ¿sabes? Que no es un aparato que te lo pones y caminas solo, no. Todo eso lleva una preparación física, que gracias que yo siempre he tenido y ellos siempre lo dicen, las ganas y la actitud. Cuando ellos dicen mucho por ahí, el 99% de la actitud y de los cánceres y de las enfermedades son la actitud, sí lo son. Es verdad que la ciencia, claro que la ciencia, que sin una ciencia y sin un estudio y sin un médico y una operación no podía haber pasado esto, pero créeme que es muy duro luchar contra tu cabeza. Pero si logras hacerlo y logras controlarlo, se puede. Ahora nos meteremos en temas de cabeza, pero lo que dices tú, esa reeducación de tu cuerpo. Sí. Para que se vaya asimilando a eso, ¿cómo es cuando tú vas viendo evolucionando y dices, mi mente está ayudando a que mi cuerpo vaya asimilando la situación y vaya funcionando? Y cuando lo que decimos, cuando te ponen esa primera prótesis, y ya tú te pones en pie, a 2 pies. A 2 pies. No, olvidémonos de la prótesis. A 2 pies. A 2 pies. A 2 pies. ¿Cómo es esa sensación de decir, esto es que no una realidad? Es que no te lo puedo escribir. Es que en casa era como va a vivir, como dije yo. Fue subirme en ella y los médicos, espérate, primero tienes que caminar para después correr. Porque ya yo enseguida quería correr.
Pero fue increíble, es más, ese día se reunieron los médicos, los traumas, eran todos alrededor de mí, sacándome vídeos, súper bonito, la verdad es que otra cosa de las que no se me va a olvidar nunca va a ser eso. El día que volví a ponerme de pie, una sensación increíble. El decir, pues sí, pues voy a volver a caminar. Y esa sensación de decir, tengo mi independencia y mi movilidad, que a veces que a veces también es otro temor que tenemos, poder ser independiente, no tener que, lo que decíamos antes, ya de por sí tenías tú en sí tu situación, de decir, yo ser una carga para mis hermanas, ser una carga, de verte así y decir, ya, un peso más que me quito de encima, puedo ser independiente. Ah, sí, yo soy una persona súper independiente encima y eso me afectó muchísimo. Por ejemplo, esa independencia que me habla, a mí me afectó muchísimo. Y yo por eso decía, tengo que ir a por todas. Tengo que ir a por todas porque si no se puede, le voy a demostrar al mundo yo que sí se puede. Y esa primera vez, pues, yo dije, pues bueno, pues es estética. Pues es un callo de hierro, como digo yo. Pero este callo de hierro va a hacer que yo camine, que yo salga, que yo vuelva a ser aquella mujer que un día fui. Y así fue. Y estamos hablando antes del poder de la mente. Te lo comenté también en su momento. Apoyo psicológico, necesidad. Porque a veces lo asimilamos. Ese de decir cómo, esas herramientas para decir cómo asimilo esta situación. ¿Fue necesaria en tu caso? A ver, yo creo que es necesaria en todos los casos. Yo no te voy a mentir, yo no la quise. Yo tenía claro que la guerra era conmigo misma. Y contra mí, ¿quién iba a luchar? Yo misma. A lo mejor tengo la suerte de tener esta mentalidad y esta fuerza, pero yo creo que todo el mundo lo necesita. Si me dieras a elegir, yo creo que el sentimiento ese de estás aterrizando, estoy ahora, yo creo que haría falta un poco más ese apoyo psicológico en el transcurso de volver a la vida de ahora. En aquel momento yo sabía que la ayuda iba a ser mía y de los que estaban alrededor, pero no la rechacé totalmente. Pero fui yo quien la rechacé totalmente. Yo sabía que quien me tenía que ayudar moralmente era yo. Y quien me tenía que dar fuerzas era yo. Y mira. Y justamente con esa fuerza de voluntad y ya cuando ya asimila lo que tienes, le pones nombre y apellido, o sea, coma de Edwin, que todo el mundo lo entienda de lo que estamos hablando. Cuando ya le pones nombre y apellido y empiezas a indagar sobre la enfermedad en sí, sobre el cáncer en sí. ¿Qué es lo que más te llegó a sorprender a la hora de decir tú, ¿no? Y es lo que decimos, un caso raro por tu edad, por tu perfil de edad, y por lo que tú me comentabas, los perfiles de edad suelen ser de adolescentes hacia abajo. Y por eso lo del caso raro en esas circunstancias. Cuando tú empiezas a indagar, a informarte de esos puntos que dices tú, coño, ¿los tengo o no los tengo? ¿Cómo haces ese puzzle sobre la mesa y decirle, jolines, pues tenía todas las papeletas, sí o sí? Lo que más me llamó la atención fue el índice de mortalidad, porque ellos hacen unas estadísticas sobre 5 años a partir de donde se genera el cáncer y la edad, pero yo no tenía ese tiempo estipulado, es que yo no lo sabía. El 65% de mortalidad entre niños de 5 a 18 años a 4 años quisiera que tuvieras el cáncer, ¿dónde quedaba yo? En el 2%, porque yo ni tenía 18 años, ni sabía desde cuándo había empezado el cáncer. Tenía todas las papeletas, como estábamos hablando, es que no entraba ni en esa estadística, digo, seré la excepción de la regla, como siempre. Pero por supuesto que me asustó el índice de mortalidad. Era lo que más me comía un poco la cabeza, por eso yo, antes de que pasara nada, quería, vale, sí, voy a salir, y todo, no pienses en eso, porque vas a salir, si vas a salir, voy a salir, y es lo que quiero, pero ¿y si no? Yo no puedo engañarlo. ¿Cómo te voy a decir yo que venga este viva? Sí, claro que se puede, pero es que habían posibilidades o no. Yo no estaba ni siquiera en esa estadística, porque ni siquiera estaba datado. Ni siquiera sabían los médicos cómo desarrollarla, cómo voy a darte una seguridad de vida yo. Yo tenía que creérmelo yo primero, para después poder explicarlo y saber de qué estaba hablando. Y justamente lo que dices tú, sobre todo con los índices de edad, los márgenes de edad que dices tú, ¿qué es lo que dices tú también? Desconocedora, lo que hablamos antes de tantos años con esos dolores en la pierna, que tú realmente, vale, 2 años y medio que estás tú con esos dolores constantes, pero ¿empezaron justamente esos 2 años y medio atrás? ¿O venía de muy atrás y tú sin ser conocedora? Es que no era conocedora, obviamente los dolores me empezaron hace 2 años y medio, pero es que el cáncer es muy silencioso. Ataca los huesos, los tejidos blandos, no se podía datar el tiempo del cáncer. Anterior. De repente hacía 5, de repente hacía 7 años,
porque un cáncer de 21 centímetros, como medía la tibia, eso no sale en 2 años, ni crece en 2 años. Es verdad que es un cáncer que afecta muchísimo a la duplicación de las células, que se duplica muchísimo más rápido, pero en 2 años era imposible medir 21 centímetros. Estaba claro que era de mucho antes, no había datación, pero estaba claro, o sea que mi índice de mortalidad era el doble. Y después de todo, de cuando ya lo que decimos te informas, ¿conoces casos que hayas vivido en el hospital o casos cercanos que hayan pasado por lo mismo que tú y que te hayan podido o hayas podido conversar con ellos y decirles, sí, yo pasé por esto, yo pasé por esto, o familiares cercanos a personas que hayan pasado por eso, que te hayan podido decir, pues con mi hijo o con mi hija fue así o fue de otra manera? ¿O tú no conoces de otros casos similares al tuyo ahora mismo? No, yo me he relacionado con otros casos en rehabilitación, pero no exactamente de mi caso. Ya te digo que el mío fue muy, muy excepcional. Es verdad que siempre lo comparaba con gente famosa y demás, que todos sabemos quién. Y yo siempre decía, digo, si ellos que tenían una vida normalmente normal, con todos esos medios, con esos médicos, con esos yéndose a otros países a poder curarse y no se curaron, digo, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo voy a hacer la excepción? ¿Tu forma de vida ha cambiado tanto o has vuelto a ser la Davinia que hacía su día a día normal? ¿O hay algo que ha cambiado en tu rutina diaria después de todo este proceso? Hombre, mediante el proceso yo sí sufría mucho porque yo decía, yo quiero aquella vida que tenía, yo era feliz, yo trabajaba, yo era camarera, es que esa era mi vida, yo tengo mis estudios y tal, pero es que era mi vida. Ya que yo no voy a poder hacerlo más, yo no voy a poder salir sola, yo no voy a poder bajar las escaleras sola, no voy a poder entrar y salir a la hora que quiera sola. Pero si te soy sincera, a hoy día te puedo decir que estoy haciendo la misma vida que hacía yo hace 3 años. Hoy día sí. ¿Qué reflexión positiva sí. de todo este cambio de tu vida, aunque dices tú, las has vuelto a retomar tu vida, pero siempre sacamos ese lado reflexivo de cuando nos vemos, perdonando la expresión, y tú misma has sido conocedor, tú misma lo hablas claramente, cuando te encuentras en la línea entre voy a vivir o no voy a vivir, sí. En ese impas, y ahora que estás dando guerra, como dices tú, estás dando guerra, ¿qué reflexión sacas de decir, jolines, a lo mejor tenía que haber vivido de otra manera o haber asimilado circunstancias o problemas de otras cosas? ¿O has dicho, no, la vida que tuve es la que quise tener y la vida que voy a tener a partir de ahora es la que yo quiero tener? Siempre mi filosofía de vida fue el carpe diem, disfrutar el momento, vivir el momento, y yo siempre lo decía, lo voy a llevar a rajatabla. Y si te soy sincera, no me arrepiento ni una de las veces que lo dije que lo hice. No cambiaría nada de mi vida, nada. Y por supuesto esa filosofía de vida es la que sigo llevando y la que voy a llevar. Pero nada, mis amigas un montón de veces me decían, es que vivías al límite, es que no te pensabas en las cosas, es que en todo lo que querías lo hacías y podías y no dejes hoy para mañana lo que puedas hacer hoy. Digo, pues mira, gracias a eso fui feliz. Y si el día de mañana, que Dios no quiera, me llega a pasar algo, digo, pues lo hice. Y mucha gente no tiene el privilegio de decir eso. Y créeme que la filosofía la sigo llevando. Y justamente eso, de ese grupo de amigos y de amigas. Cuando ya abres radicalmente las puertas de casa, ya no te escondes detrás de una puerta y ellos delante, sino ya cuando abres ese momento de decir, venga chicos, ya es hora de que me vean, ya es hora de volver a compartir, ya es hora de que nos volvamos a reencontrar tras estas circunstancias. ¿Qué sensación tuviste interiormente tú como Davinia? ¿Y qué sensación percibiste de ese grupo de amigos que, como dices tú, no te han desamparado en ningún momento? ¿Cómo fue ese reencuentro? Bueno, eso fue increíble. Yo, si te soy sincera, sentía un poquito de miedo, ¿sabes? En plan de cómo van a ver, qué va a pasar. Porque yo venía también con un poco la incertidumbre de cómo nos la vamos a encontrar. Nosotros sabemos cómo es ella, la actitud que tiene, la fuerza que tiene, pero no sabían lo que se iban a encontrar cuando ellos llegaron a mi casa. Y nos vimos con la misma broma, la misma Davinia de siempre. Enseguida se dieron cuenta y enseguida me entendieron del por qué. Ellos fueron súper amables y súper buenos conmigo y en todo momento me respetaron. Y es verdad
Yo tenía un poco de ese miedo de darse paso a la calle, como diciendo, yo cuando vuelva a ver la luz, yo, no va a ser aquella vida que yo tuve, pero sí, estaba allí. Estaba allí. Y así me hicieron ver ellos. ¿Cómo que no? Está aquí donde un día la dejaste. Solo tienes que ayudarte a salir de ahí. Y así fue. Justamente por esa sensación de, con tu grupo de amigos, ya vemos que no. Algunos, y lo puedes decir abiertamente, muchos te lo han dicho, nos has hecho llorar. Sí, pero así radicalmente nos has hecho llorar, nos has dejado más de una noche destrozados, como dices tú. Había una persona que era la encargada, entre comillas, de dar esa información para que ellos se mantuvieran en calma por parte de tu entorno, ¿no? Yo sé que va a sonar esto duro, va a sonar, no sé, pueden llamarlo como lo quieran llamar, me da exactamente igual. Esa sensación, no sé si tú la has vivido, de cuando sales a la calle, ya no con tu grupo de amigos, sino Davinia, el que te mire. Siempre está esa sensación de decir, yo sé que me siento mirar, me siento que me mire, lo que dices tú, en tu situación que fue conocido el caso, de que cuando te empiezan a ver y esas miradas, esa sensación de sentirte observada. Sí, me sentí observada, pero observada en el lado positivo, en el lado bueno, como diciendo, no me puedo creer que aquella muchacha que estaba desahuciada esté aquí como si nada, que esté otra vez en la calle, que esté otra vez en el coche, que esté otra vez en un bar sentado con ellos. Fue increíble, la verdad es que tuve un apoyo muchísimo apoyo por la gente. Yo más bien, estéticamente no me importa, la verdad es que no me importa, yo estoy preparada psicológicamente para eso. Pero sí es verdad que yo tenía miedo a no poder hacer aquella vida que un día tuve. Pero un día que salí, digo, se acabó hasta aquí. ¿Y qué más? Que en ese proceso, justamente en el de readaptación al medio, como decimos, readaptación a tu vida diaria, readaptación a tu ciudad, a tu pueblo, a tu gente. ¿Qué es lo que más te ha llegado a sorprender de decir, no, yo no me esperaba, a lo mejor lo que dices tú en algún caso, de alguna persona que te hablara, que se acercara y que a lo mejor intentara informarse de, Davinia, ¿qué te pasó? O Davinia, ¿cómo has vivido todo esto? ¿Cómo es esa sensación de reacción de gente que dice tú, gente que no te conoce, pero sabía la historia, de que se te acerca o te piden consejos, dices, ¿de dónde sacaste esa fuerza? ¿Qué te ha llegado más a sorprender? Mira, a mis amigos, por ejemplo, le preguntaba a muchísima gente, pues somos todos conocidos, y le preguntaba que no se atrevían ni a preguntarle a ellos por hacerles daño, ¿sabes? No querían ni preguntarle por mi estado porque le hacían daño. Yo estuve como, desde el momento en que me pasó eso, yo estuve totalmente aislada de las redes sociales, del móvil, de todo. Me cerré en mi mundo, como digo yo. Y el día que yo subí esa foto con la prótesis en la playa, ese día fue como que yo volví a la vida. Y en aquel momento fue que mi móvil no paraba las redes sociales como diciendo, ya se abrió, ya volvió aquella Davinia que nosotros conocimos. Y entonces ya como que se atrevieron un poco a preguntar y a ver qué le pasó, y estás bien, es que tenemos perfecta, es que, claro, para ellos, o quien se enteró no había pasado nada, pero es que yo llevaba 2 años luchando contra un cáncer y al borde de la muerte, como digo yo. Y justamente eso de cuando tú decides mirar al mar, como dice, darle la espalda a la situación y mirar al mar, decirle, el horizonte está demasiado lejos, todavía me queda mucho por ver, mucho por disfrutar. Cuando ves el horizonte a lo lejos, en ese momento que tú dices, aquí, ahora, es la realidad, es decir, ya, sí o sí. Bájate de la nube, como decía yo, esta es tu realidad, este es tu mundo ahora. Era un poco el miedo que yo tenía. Cuando saliera fuera, ¿qué me iba a encontrar? ¿Cómo iba a ser mi vida? Pero es que mi vida era la misma, estaba ahí. Sí, es verdad, con una prótesis, pero es que estaba ahí. La vida, yo creía, un montón de veces decía, es que yo no voy a poder salir sola, es que yo no me voy a poder relacionar como antes, el coche, un montón de cosas que se le pasan por la cabeza, pero no. Pero poquito a poco y de la mano de ellos, pues me ayudaron a pensar que no era así. En todo este y pasito tiempo, a pasito, no te creas que fue todo rápido. Es que estamos hablando de que es un proceso largo. Un día voy a un centro comercial, solo iba con mi hermana en silla de ruedas. Otro día salimos en coche, pero de noche. Otro día, pues venga, vamos a hacer una merienda hasta aquí, pero no me meto en el casco de Galdar. Fue un proceso. Ibas pasito a pasito, escalón a escalón. Sí, fue como abrirme al mundo donde yo estaba, pero poco a poco. No me lo enseñé de golpe, Claro, porque tú en ese proceso tuyo de tu tratamiento, tu operación, entre comillas, tú vivías en tu burbujita que te habías creado tú.
Y quien decidió abrir la burbuja poco a poco, decir, venga, ahora fuiste tú, eso, lo que dices tú. Esa, como un bebé cuando nace, esa redactación al medio, volver a conocer dónde me voy a mover con mi situación. Sí, volver a los sitios donde yo iba, pero con esta línea nueva. No sabía qué iba a pasar, pero fue un proceso de adaptación totalmente, poquito a poco. Y justamente lo que decimos en todo este proceso, ¿alguna anécdota que digas tú te sorprendió, algo concreto en todo ese momento que digas tú, esto es verdad, es una realidad o es una broma? ¿Alguna anécdota que tú te acuerdes que digas tú, yo sé, en el proceso yo no me esperaba algo así? ¿Una anécdota curiosa o una anécdota que digas tú? Por ejemplo, uno de los primeros días que yo llegué con la prótesis, yo decía, ¿y cómo voy a subir la escalera? ¿Y cómo me voy a subir encima de la prótesis y caminar? Como si nada, literal como si nada. Yo me subí, parecía que llevaba toda la vida con este pie. Era tanta la ganas y era tanta en ansia que tenía que caminar, que hasta yo lo decía. Eso llevas unos pasitos, ¿no? Primero te suben a las barras, luego tienes un andador y tal. Me salté todo. O sea, ya me lo pusieron y ya yo estaba caminando y yo quería correr. Fue súper bueno por esa parte. No esperaba que iba a ser tan rápido, pensaba que la adaptación iba a ser más lenta, que me iba a costar más, pero no. Y justamente hablando de esa redactación rápida, ese ser camaleónico, es decir, ya la prótesis parte de ti. Sí, la adaptación camaleónica a tu cuerpo. Ese día a día, como dices tú, en rehabilitación con prótesis, ¿cómo te sientes tú tanto con los fisios en este caso o con otros pacientes que comparten contigo, que te miran y dicen, no, si acaba de salir de ahí, ya está caminando y ya solo le falta correr? Sí, yo un montón de veces me angustio un montón porque tienes que ver las miradas de ellos. Cuando me miran, sobre todo cuando son personas más adultas y más ancianas y tal, que me miran y me dicen, oh, pero es que eres joven y fuerte y por eso puedo. Digo, no. Y un día estuve ahí sentado en una silla de ruedas y también pensaba lo mismo, no va a llegar nunca. Y ese momento no va a llegar nunca, pero sí se puede. Digo, todo es cuestión de actitud. Digo, da igual la edad. La actitud y la ganas es lo que importa. Si quieres caminar, vas a caminar. Obviamente lleva un proceso y es duro. Y es duro porque parece que no va a llegar y un día y otro y otro. Pero sí llega. Sí llega, niño. Créeme, sí llega. Eso es lo verdaderamente importante. Tú como persona que ha pasado por eso, persona que ha salido, ¿qué mensaje a esas personas que, como decíamos al principio, han pasado o están pasando por eso, o pueden llegar a pasar en un momento dado de su vida? ¿Qué mensaje o qué reflexión sacas tú de todo tu proceso que creas que puede ayudar a personas, familiares, como bien decíamos, personas que lo van a pasar, su entorno familiar, sus amistades? ¿Qué mensaje positivo, en este caso, les podría dar? Por supuestísimo, la fuerza interna. Yo lo dije que era la enfermedad, pero ante todo hay que luchar contra uno mismo, porque la enfermedad en sí no tiene patas, como digo yo. Estaba luchando contra uno mismo. Y la cabeza es duro, ¿eh? Es duro luchar contra la cabeza de uno mismo. Pero hay que ser fuerte. Y que mañana va a ser otro día. Apoyarse muchísimo en la familia, en las amistades. Creer muchísimo en la ciencia también, porque es verdad que hubiésemos muchísimas negligencias y demás, pero hay personas que de verdad que sienten devoción por su profesión y de verdad que, como dije yo, que el hombre se lo tomó en serio, que el hombre se lo tomó personalmente. Ese traumatólogo me salvó la vida a mí, porque yo lo vi en sus ojos, en su cara. Yo sabía que él estaba mal cuando me veía mal. Él se lo tomó como un reto personal y yo lo tuve claro. Si tú apuestas, yo apuesto. Lo que dices tú, cuando los profesionales, como yo siempre digo, cuando son vocacionales que dan su vida, lo que dice, y como tú bien comentabas, que desde el principio ya fue increíble. El que te coge ya de último, por así decirlo, que fue el que te cogió ya de último, que fue el que le tocó la dureza del proceso vocacional, de que dices tú, hasta el final estuvo luchando contigo, es también de valorar lo que dices tú, que la ciencia la ciencia avanza. Sí. Para un ejemplo que podamos ver, estás aquí. Sí. Y lo que decíamos, estás en unas edades de que el riesgo, el porcentaje de mortalidad es alto, que tú has salido, han habido profesionales que han salido, la actitud ha salido, también hacías pie. Hacemos siempre, hacías reflexión a la persona que lo va pasando, que se apoyen familiares y amigos. Ahora, ¿qué mensaje le darías a familiares? ¿Qué mensaje le darían a amigos? Si ven, como bien dices tú, si ven que la persona que lo va a pasar se empieza a encerrar,
de que no lo agobies, de qué mensaje le darías a los familiares, tú que lo has pasado y has visto cómo tus familiares lo han pasado mal o tus amigos lo han pasado mal, ¿qué mensaje o qué, entre comillas, pautas le darías para expresarle a sus familiares y amigos que le den ese tiempo? Sí, por supuesto, yo creo que cada persona es un mundo, ¿no? Pero creo que todo tiene un proceso de adaptación y cada persona necesita su tiempo. Y que no se asusten, que es normal, que primero hay que asimilarlo y pensar y controlar uno mismo, como digo yo. Y luego poder expresarlo al mundo, pero que no le suelten la mano y que está, aunque no creas que está. Es una sensación de... Después de haber, y ya para acabar, después de haber vivido todo lo que has vivido, te planteas, por así decirlo, entrar en alguna asociación, en alguna ONG, en algún organismo en el que se trate esto, para lo que dices tú, ser un referente, un ejemplo o un punto de apoyo a lo que bien decíamos, familiares, amigos o personas que hayan por eso, que puedan ver en ti esa persona por tu vivencia, que les puedas ayudar. Sí, ya a mí, por ejemplo, mis fisios y demás ya me lo han propuesto de dar charlas porque es verdad que se puede ayudar. Y es muchísimo. Yo me vi un día en aquella silla y también pensaba que no iba a poder, pero sí se puede. Y es verdad que la ayuda es muy grande cuando tú ves a otra persona que ha pasado lo mismo o parecido y al borde de la muerte, porque es que, como yo digo, tampoco se me daba mucha esperanza. Y mírame, y se puede, por supuesto. La esperanza siempre es lo último que se pierde. Y para finalizar, el mensajito que pusiste en esa foto famosa, jaque a... El jaque mate. Jaque mate a la vida. Siempre. A vivir con más ganas, con la actitud con la que tú tienes. Lo siento por vuestras amistades, la tienen que aguantar hasta el final. Lo siento mucho. Lo siento. La guerrera le para la lata, vamos. No sé, vamos. Sacándole el punto de humor y David, sí, ¿no sabes? Sí. Le para una leña, le para una leña que no les queda nada. Davinia para rato. Eso, un rato. Davinia, gracias por este ratito. Encantada. Gracias. Por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. No, gracias a ti porque lo hablamos, lo necesitábamos, que la gente supiera. Necesitaba que tú también tuvieras este espacio y pudieras sacar fuera lo que no has podido sacar por otros lados. Pero sobre todo que la gente lo conozca desde un punto de vista de una persona que lo ha pasado, ni un profesional, ni familiar, ni amigo, sino de una persona que lo ha pasado y ha logrado salir. Yo sigue con esa actitud, con esa gana y a dar guerra. A la guerra, siempre. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores, espero que hayan comprendido o que hayan entendido lo que es esta situación, esta enfermedad, como las personas pueden salir y tienen esta actitud que digo yo. Como a mí me dijeron en una ocasión, cuando una persona con muchos problemas le sonríe a la vida y vive, y después vemos unas personas que por muy poquito, por circunstancias que se pueden arreglar conversando, se ahogan en un vaso de agua, tenemos que tener referentes estos. Personas que pasando por situaciones muy complicadas y muy complejas, se agarran a la vida de tal manera y sobreviven. Eso con el ejemplo que nos tenemos que ir, con el mensajito que nos tenemos que ir. Si se quiere, se puede. Y que la ciencia está ahí para ayudarnos. Y sobre todo, como decía David, la actitud, esas ganas de afrontar la vida nos va a ayudar. Sin más, les emplazo al próximo programa. Muy buenas noches.